Saludos estudiantes, estamos aquí nuevamente con el curso de astronomía. Ya a partir de esta clase vamos a estar en una nueva sección, ya no va a ser iniciación a la astronomía, esa fue una única clase que fue la anterior, pero a partir de ahora vamos a hablar de astrometría. ¿Sí? Nos vamos a enfrascar en muchos aspectos de la astrometría, lo vamos a analizar bastante, pero en esta clase en particular vamos a hablar sobre la historia de la astrometría. Va a ser un poco extenso, un poco denso la información. No voy a profundizar en ciertas cosas porque en su debido momento, en su debido tiempo, vamos a profundizar en cada astrometría, que sea astrometría planetaria, astrometría constelar, astrometría lunar, astrometría solar, cada una de ellas. Pero esta clase como tal, que está titulada Historia de la astrometría, busca es englobar todas las astrometrías que vamos a ver a futuro para que podamos ver de manera holística cómo se entrelazan todas estas astrometrías y cómo todas permitieron a consolidar y cómo todas permitieron consolidar esa percepción del tiempo que tenemos al día de hoy, ¿ok? Entonces voy a proceder a compartir pantalla con ustedes. Muy bien, entonces ya habiendo aclarado, empezamos. En la antigüedad, nuestros antepasados, es muy probable que el primer astro que hayan estudiado haya sido el Sol. De hecho, la famosa frase religiosa Padre nuestro que estás en el cielo, se especula que es una alegoría a este cuerpo celeste. Padre nuestro que estás en el cielo, que nos das el pan de cada día, debido a que de manera indirecta todos los alimentos del planeta Tierra se deben en gran parte a nuestro Sol. Entonces esto creó una especie de adoración hacia el astro rey porque es el más fácil de observar, ¿sí? Siempre y cuando el clima esté despejado, el Sol es un astro muy fácil de observar, puesto que es el único astro diurno. Él genera contaminación lumínica natural, es nuestra principal fuente de contaminación lumínica natural, y esto obstruye o nos impide visualizar el resto de estrellas. Por lo tanto, toma protagonismo es el Sol. Además de permitirnos visualizar nuestro entorno, nos proporciona calor, nos proporciona alimentos, ¿sí? Nuestros antepasados nómadas cazadores se beneficiaban de esto para la cacería, ¿sí? En el día yo puedo ver, hay una temperatura agradable, puedo salir de mi refugio, de mi caverna, para poder cazar. Pero por el contrario, la noche es la ausencia de nuestro astro rey. Ya se pueden visualizar muchas más estrellas debido a que ya no hay contaminación lumínica, pero al haber tanta ausencia de luz, por lo general el comportamiento promedio de nuestros antepasados era volver a sus refugios, volver a sus cavernas. Ya es de noche, ya no puedo ver el sol, no puedo ver bien mi entorno, ya hace frío, me pueden cazar los animales porque no puedo ver bien, me voy a mi refugio. Entonces es muy probable, esto es antes de que se creara la astronomía como tal, podríamos decir que esto es una especie de protoastronomía en la que el ser humano primitivo no observaba el cielo, sino que simplemente se limitaba a verlo. Recuerden que para este entonces éramos muy esclavos del hambre y esto nos obligaba a atender necesidades básicas, impidiéndonos observar con detenimiento el movimiento de los astros. Entonces simplemente el ser humano primitivo entendía esto. El ser humano primitivo dividía un día en dos periodos, un periodo de luz, ¿verdad? Donde yo puedo ver, yo puedo cazar, hay una temperatura agradable, y un periodo de oscuridad donde se me dificulta ver, hace mucho frío, me pueden cazar, peligro, etcétera. Es decir, un día como tal, el concepto del día que tenemos en la actualidad, era muy diferente para el ser humano primitivo. Lo veía como cosas distintas, como periodos diferentes, como si esto fuese un día y esto fuese otro. Es muy probable que esto haya influenciado en gran medida con esa percepción dualista cósmica, ¿sí? Del yin y el yang, el bien y el mal, la luz y la oscuridad, lo bueno y lo malo, arriba y abajo. Esa percepción dualista que yo la llamo la farsa del dualismo cósmico, espero en futuras clases poder profundizar en eso, de que es una ilusión realmente, se fue generando en nuestra psique, ¿sí? Cuando veamos historia de la astronomía a profundidad, veremos cómo la observación del cielo junto con la astrología influyó bastante en la percepción cosmogónica del universo
Y eso, de manera irremediable, también impactó o influyó en nuestra percepción religiosa de la realidad. Entonces, en gran parte, en gran medida, esta percepción del cosmos, en esta percepción espiritual o religiosa del universo, del dualismo, es muy probable que se deba precisamente a esta protoastronomía en la que el ser humano todavía no se especializaba, pero sí entendía que había un periodo de luz y un periodo de oscuridad. No fue sino hasta que ya se empezó a estudiar como tal astrometría diurna, es decir, empezaron a especializarse los astrónomos, que surgió la astrometría solar, ¿no? El estudio del astro rey. Como ya estamos hablando de astrometría, es decir, de medición y de medir qué, el tiempo, el movimiento de un astro, pues eso fue precisamente lo que empezaron a hacer los astrónomos, ¿sí? Cuando ya se empezaron a separar un poquito la astrología de la astrometría, que ojo, no es una separación tajante, no es que en tal fecha pasó así que se dividieron de golpe. Esto fue una división, una separación gradual. En un momento coexistieron y se fueron separando. Cuando empezaron a estudiar, a especializarse de manera seria con, en este caso, el Sol, empezaron a estudiar el movimiento. Y ellos tuvieron un razonamiento genial, y fue el siguiente. Ellos agarraron un segmento del cielo, supongamos el que sea, lo tomaron como punto de partida de inicio del Sol, y empezaron a estudiar su movimiento a partir de ese punto de referencia, que supongamos que es este. Y al siguiente día se dieron cuenta que el Sol prácticamente volvía al mismo punto. Eso no es exactamente así, pero quiero resaltar que voy a simplificar muchas cosas en esta clase porque apenas estamos comenzando. Si les digo las cosas tal y como son realmente, va a generar desconfusión. Entonces, digamos que el Sol llega al mismo punto del cielo, o eso era lo que percibía el ser humano primitivo. Entonces, si nosotros trazamos una órbita, ¿verdad? Por la cual está pasando un camino aparente del Sol en el cielo, podemos darnos cuenta que eso da una figura geométrica de circunferencia. Si tenemos una circunferencia. Esta es la razón por la cual en la antigüedad el símbolo de la circunferencia fue el símbolo por excelencia del cielo. ¿Sí? En muchas culturas primitivas la circunferencia era la representación del cielo, porque empezaron a estudiar el movimiento aparente de los astros y se dieron cuenta que la conclusión geométrica, cinética de todos estos movimientos era la circunferencia, un sistema cerrado. Tiene un punto de partida y vuelve a ese mismo punto. Por lo tanto, estamos hablando de una figura geométrica infinita. En este caso, una circunferencia. Y también esto se debe a que todos los astros, por lo general, se suelen percibir como círculos o circunferencias. Cuando vean el Sol, cuando vean la Luna, a pesar de que las estrellas se ven como puntos con destellos, también lo asociaban a esa figura geométrica. Por lo tanto, tanto sus formas como sus movimientos empezaron a generar esa reflexión en nuestros antepasados de que esta era la figura geométrica predilecta para representar el cielo. Entonces, aquí yo tengo una especie de cuadro donde les estoy hablando del tiempo, los diferentes tiempos que se fueron formando, el solar, lunar, constelar y planetario, apenas vamos en el solar, y la percepción de las horas, los días, las semanas, los meses, el año y los años, ¿ok? Entonces, a medida que se vaya desarrollando la clase, voy a ir colocando una X donde se vaya formando esa percepción temporal. Tenemos entonces que gracias a la astrometría solar, ¿sí? A nuestro tiempo solar, fue que empezamos a entender que era un día, ¿sí? Un día de manera cinética, es decir, el Sol parte de un punto y vuelve al mismo punto. ¿Sí? Tenemos aquí un punto de referencia, el Sol sigue un ciclo y se reinicia ese ciclo, vuelve al mismo punto y se vuelve a reiniciar. Entonces, ya tenemos la concepción de el tiempo, o ya tenemos, mejor dicho, la concepción de lo que es el día. Hay un concepto que nosotros también vamos a ver mucho que se denomina espacio-tiempo, ¿sí? El espacio y el tiempo es lo mismo. Entonces es curioso que ellos empezaron a representar una fracción de tiempo con una figura geométrica espacial, en este caso una circunferencia, porque son lo mismo. Entonces, bueno, aquí tenemos ya una perspectiva en tercera persona, recuerden, astronomía de movimiento absoluto. Les acabo de relatar lo que se percibía y aquí les voy a explicar qué es lo que ocurre. El ser humano empezó a razonar algo interesante. Ahora, ¿qué es lo que sucede realmente? Aquí tenemos a nuestro planeta, el Sol. Dense cuenta que la cara que está orientada hacia el Sol es la que está iluminada, lo que conocemos como el día, y pues lo opuesto, lo contrario, la noche. Aquí en este limbo, en esta penumbra, donde no es ni de día ni de noche, que serían los atardeceres, el ser humano razonó una recta,
¿sí? Una recta que divide el planeta en dos partes, una parte iluminada y una parte oscura. Vamos a ubicar aquí al espectador, al observador, al astrónomo. Este símbolo ya ustedes tienen que entenderlo, una representación bidimensional de esa cúpula imaginaria que nosotros podemos percibir del universo. Esta línea que está acá como base sería el horizonte, mi campo visual terrestre, punto cardinal este, que recuerden que es el sentido en el que está girando el planeta Tierra, y este arco, que sería el arco diurno o arco nocturno, mi límite de campo visual celeste. Ya entendiendo estos conceptos, refrescándolos, que fueron los que vimos en la clase pasada, empezamos a entender lo siguiente. Como la Tierra gira sobre sí misma, movimiento de rotación, y nosotros estamos pegados al planeta por la gravedad, a medida que el planeta Tierra gira, pues nosotros giramos. Y a medida que nosotros giramos, va cambiando nuestra percepción visual del cielo. Dense cuenta que aquí ya nos hemos movido un poco. Si lo vemos en primera persona, lo que es la astronomía de movimiento aparente, empezaremos a percibir que el Sol sale por el punto cardinal este. Y lo que realmente está sucediendo es que nosotros estamos girando. Estamos dándole la cara al Sol. Y eso da la ilusión óptica de que el Sol asciende gradualmente por el cielo, ¿verdad? Porque nosotros estamos aquí girando. Ahora, cuando nosotros estemos totalmente frente al Sol, desde nuestra perspectiva, pareciera ser que el Sol está encima de nosotros. Aquí en este momento en particular, el Sol alcanzó el punto más alto de nuestro cielo aparente. Es importante resaltar, ¿verdad? Nuevamente, porque sé que hay estudiantes que ya deben tener cierto conocimiento en este tema y estarán escuchando cosas y dirán, pero ¿qué está sucediendo aquí? Es importante resaltar que estoy simplificando mucho. Esto realmente no es siempre así. Esto, dense cuenta que aquí yo no estoy considerando ubicación geográfica, latitud, no estoy considerando la inclinación del eje de rotación, no estoy considerando muchas cosas que varían estos resultados. Pero eso lo veremos cuando ya nos especialicemos en las áreas como tal. Es decir, cuando ya veamos astrometría solar, yo sí voy a profundizar más en eso y van a ver la gran cantidad de variaciones que genera estos fenómenos. Aquí es como si estuviésemos en el ecuador del planeta Tierra perfecto y nuestro planeta Tierra no tuviese ninguna inclinación. Ok, entonces, cuando el Sol está en el punto más alto de nuestro cielo, aquí se traza otra recta imaginaria. Dense cuenta que ya tenemos una especie de cruz que atraviesa nuestro planeta Tierra. Y aquí estas dos intersecciones de ejes crean cuatro puntos importantes en el planeta Tierra. Nosotros partimos de acá, ¿verdad? Que estaba amaneciendo. Ya llegamos a este punto, que es cuando el Sol pareciera estar encima de nosotros. Y se suele decir que cuando el Sol alcanza el punto más alto del cielo son las 12 pm, es decir, mediodía. Por eso se le conoce como mediodía, porque es la mitad de la trayectoria que tiene que hacer el Sol aparentemente en el cielo. Esto es mucho más complejo, pero de momento vamos a empezar así, vamos a razonar de esta manera. Entonces, algo curioso es que si esta persona que está ubicada acá, ¿verdad? Que pareciera ser que el Sol está encima de él, para él son las 12 pm, una persona que estuviese en sentido opuesto sería lo contrario, serían las 12 de la madrugada, las 12 am. Esto es una de las propiedades que tiene este movimiento aparente de los astros alrededor de nosotros, que hacen circunferencias. Tienen como una geometría bilateral, como si fuese una especie de espejo. Vas a ver lo mismo, pero al revés. Entonces, a medida que nosotros seguimos girando, ahora pareciera que el Sol empieza a descender y se oculta por el punto cardinal oeste. Es decir, cuando nosotros llegamos a este punto, ya se sale de nuestro campo visual terrestre el Sol, pareciera que se oculta, y por eso decimos que el Sol se oculta por el punto cardinal este. ¿Sí? Sale por el punto cardinal este, aparentemente asciende por el cielo, llega a un punto máximo de altura, que es el mediodía. Luego de que alcance ese punto máximo de altura, empieza a descender hasta ocultarse en sentido opuesto, el punto cardinal oeste. Pero aquí en astronomía de movimiento absoluto estamos viendo la realidad, simplemente un giro y simplemente perspectivas. Cuando nosotros llegamos acá, se dice que son ya las 6 pm, es decir, ya está atardeciendo, ya estamos pasando del lado iluminado al lado oscuro. Por lo tanto, una persona que está ubicada en sentido opuesto, recuerden, como la geometría bilateral, serían las 6 de la mañana. Entonces, estas cuatro ubicaciones
Son 4 horas muy importantes, 4 horas principales, que nos permiten graduar una fracción de tiempo o una fracción de día. Pero a medida que se fue especializando más la astrometría diurna, la solar, empezaron a estudiar cada altura del Sol aparente, empezaron a trayectar líneas imaginarias, una geometría radial, para asignarle a cada posición del Sol aparente en el Sol una hora. Eso se empezó a denominar mnemónica. Entonces, cada ubicación aparente del Sol, o mejor dicho, cada ubicación de nosotros en el planeta Tierra, a medida que la Tierra va girando, va a representar una hora como tal. Así fue que se creó la concepción de 24 horas del día. Aquí podemos verlo eh, muchísimo más detallado. Vamos a utilizar el Sol como si fuese la manecilla de un reloj. Cada grado de altura del arco diurno va a representar una hora. Entonces, a medida que nosotros ascendemos, que el cielo pareciera tener diferentes alturas, va a representar una hora como tal. Aquí son las 8 de la mañana, 9, 10, 12 del mediodía, ¿sí? El 12 p.m., cuando el sol ya alcanza el punto más alto, y a medida que desciende, ya serán las horas de la tarde hasta que sea el atardecer. Entonces tenemos que la astrometría solar no solamente nos proporcionó la concepción del día, sino también la concepción de las horas. Vamos a imaginar por un momento que este segmento que está acá, este rectángulo, representa de manera visual un día. Recuerden que tenemos que llevar el tiempo al espacio. Ya estamos visualizando el tiempo. Esta fracción que está acá, este rectángulo que está acá, es una fracción de día. Ajá, pero ¿cómo organizamos esos días? ¿O son días infinitos? Es decir, ya separamos un día de otro. Ya no es como antes que pensábamos que el día y la noche eran cosas diferentes. Ya entendemos que día y noche son un día y ya sabemos la separación de esos días. Pero ¿dónde empiezan, dónde acaban o es que son infinitos los días? Ahí fue donde la astrometría nocturna es la que empezó a aportar esos conocimientos. Se volvió más específico la medición del tiempo. Y vamos a empezar por la astrometría lunar, el estudio de la luna y sus diferentes fases. Voy a representarles cómo se observan las diferentes fases de la luna y cómo lo percibía en nuestros antepasados. Al principio ellos simplemente entendían que la luna pasaba de estar totalmente oscura, oculta, a estar totalmente iluminada. Y de estar totalmente iluminada, nuevamente a estar oscura. ¿Sí? Es una especie de ascenso simbólico hacia la iluminación y un descenso simbólico hacia la oscuridad. También es muy probable que esa percepción del yin y el yang se deba precisamente a eso, a esta interpretación astrológica de las diferentes fases lunares. Ahora, los que observamos la luna sabemos que no es tan simple. No es que la luna pasa a estar totalmente oscura a estar totalmente iluminada de golpe. Hay otras fases importantes que considerar. Esta que está acá, cuando la luna está totalmente oscura, se le denomina luna nueva. De luna nueva, la luna pasa a cuarto creciente, es decir, la mitad derecha iluminada y la mitad izquierda oscura. De cuarto creciente pasa a luna llena, luego empieza, entre comillas, un descenso de luna llena a cuarto menguante, lo opuesto a cuarto creciente. Ahora no es el lado derecho el que está iluminado, sino el izquierdo, y el derecho es el que está oscuro. Y finalmente, luna nueva, para un total de 4 fases principales. Ahora, como les venía diciendo, esas son 4 fases principales: luna nueva, cuarto creciente, luna llena y cuarto menguante. Ahora, la luna realmente no cambia, no tiene fases. Eso es otra ilusión de percepción que vamos a entender si lo analizamos desde el campo de la astronomía de movimiento absoluto. Aquí tenemos a nuestro Sol, la Luna y la Tierra. Dense cuenta que como el Sol en esta diapositiva se encuentra del lado izquierdo, el lado izquierdo tanto de la Luna como de la Tierra van a ser los que están iluminados, ¿ok? ¿Sí? Y esto nos va a servir para entender algo. Un observador que esté ubicado acá va a observar nada más el lado oscuro de la Luna. Por lo tanto, le va a ser muy difícil ubicarla en el cielo, la famosa luna nueva. Cuando pasan los días, la luna
se traslada alrededor de la Tierra, pero dense cuenta lo siguiente, visto en tercera persona, en movimiento absoluto, sigue siendo el mismo lado el iluminado de la Luna, el lado izquierdo, así como estaba acá, aquí también. ¿Por qué? Porque no ha dado el tiempo suficiente para que la Tierra gire alrededor del Sol. No está cambiando la orientación de la luz, sigue siendo el mismo lado iluminado tanto de la Tierra como de la Luna. Pero una persona que esté dentro del planeta Tierra, ahora sí va a haber dos lados, el lado derecho iluminado, el lado izquierdo oscuro, cuarto creciente. Pasan unos días, la luna se traslada alrededor de la Tierra, sigue siendo el mismo lado el que está iluminado, pero ahora cambia nuestra perspectiva. Las personas que estén acá van a ver nada más la cara iluminada de la luna, luna llena. Pasan los días, la luna se traslada, sigue siendo el mismo lado el que está iluminado porque no ha cambiado el sol su ubicación, ni tampoco nos hemos movido tanto nosotros para que cambie la orientación de la luz, pero desde nuestra perspectiva, ahora es el lado izquierdo el que está iluminado y el lado derecho el que está oscuro. Cuarto menguante. Esta es la razón por la cual les digo que es importante que entiendan lo que es astronomía de movimiento aparente y astronomía de movimiento absoluto. Las fases lunares que parecieran ser reales desde el planeta Tierra, pareciera ser que la luna se está iluminando y luego se oscurece, realmente no está ocurriendo. Pero entendemos la ilusión, entendemos el engaño si lo analizamos en tercera persona, fuera del planeta Tierra. Astronomía de movimiento absoluto. Entonces aquí están viendo las 4 ubicaciones de las personas en diferentes semanas, ¿no? Porque aquí están pasando varios días para que la luna tenga esta ubicación y así sucesivamente. Y aquí podemos ver las diferentes perspectivas. Si bien todos los lados, si bien en estas 4 ubicaciones sigue siendo el mismo lado al que está iluminado, cambias la perspectiva del observador dentro de la Tierra. Luna nueva, cuarto creciente, luna llena y cuarto menguante, para finalmente cerrar el ciclo en luna nueva. Ahora, estas 4 fases que les acabo de explicar no son tampoco las únicas. Así como sucede con los puntos cardinales que les expliqué en la clase pasada, que no solamente es norte, sur, este y oeste, sino que esos son los puntos cardinales principales y hay intermediarios, lo mismo ocurre con la luna. No es que la luna pasa de luna nueva a cuarto creciente de un día para otro, de golpe, y así sucesivamente. Hay subfases. Gradualmente la luna se va iluminando, aparentemente, y gradualmente se va oscureciendo. La importancia de las 4 principales fases lunares radica en lo siguiente. Aquí tenemos una luna nueva. Los antiguos empezaron a contar los días de una fase principal a otra. Empezaron a contar las subfases. Y lo mismo ocurre de cuarto creciente a luna llena. Empezaron a contar las subfases. De luna llena a cuarto menguante. Empezaron a contar las subfases. Y así sucesivamente, de cuarto menguante a luna nueva. Y se dieron cuenta que en cada fase principal había una separación de 7 días. ¿Sí? Es muy importante el número 7 en todo esto. En la antigüedad, el número 7 tiene una importancia increíble, pero una de las razones por las que se le adjudicó un gran poder, un gran misticismo, fue precisamente a este estudio. Y eso fue lo que creó la concepción de la semana, ¿sí? Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, que de hecho también sus denominaciones se debe precisamente a planetas. Lunes por la luna, que bueno, ya sabemos que es un satélite, no un planeta, pero igual está en esta clasificación. Marte, el planeta Marte, miércoles Mercurio, jueves Júpiter, viernes Venus, sábado Saturno y domingo, que en la antigüedad era del día solis, el día del sol, por eso se empezó a conocer como domingo. Aunque en inglés todavía se utiliza la clasificación astronómica, que es Sunday, el día del sol, ¿no? Entonces, esta es la razón por la cual la semana tiene 7 días, porque empezaron a estudiar la astrometría lunar y se dieron cuenta precisamente de este fenómeno. Empezaron a contar los días gracias a astrometría solar, pero ahora con referencia a las diferentes fases lunares. Entonces tenemos que gracias al tiempo lunar o a la astrometría lunar es que empezamos a entender lo que es el concepto de la semana. Ya no es un conjunto de días infinitos, sino que ahora los podemos agrupar
¿verdad? En este caso 7 días, y ese conjunto de bloques de días ya se empezó a conocer como semanas. Ahora, ¿cuántas semanas? Infinitas semanas. Ocurre el mismo problema que con los días. Ya no tenemos días infinitos, los tenemos agrupados en semanas, pero ahora hay infinitas semanas. Pues no. Gracias también a la astrometría lunar se empezó a entender el concepto del mes a través de lo siguiente. Como les comenté, el ciclo inicia en luna nueva, gradualmente va ascendiendo, cuarto creciente, llena, menguante, hasta nueva. Es decir, el tiempo que transcurre entre dos fases nuevas se empezó a conocer como un mes, porque aquí se reinicia el ciclo. De nuevo otra vez empieza un ascenso simbólico. Entonces el concepto del mes también se lo debemos en gran parte a la astrometría lunar. Empezaron a hacer los cálculos y se dieron cuenta, vuelvo y repito, simplificado, que 4 semanas se podían agrupar en lo que se conoce como un mes. Y aquí vamos a una escala cada vez ascendiendo más y siempre va a estar el mismo problema. Infinitos meses ahora cómo lo clasificamos, cómo lo ordenamos. Esto también es infinito. Para esto aporta la astrometría constelar. Una constelación es un conjunto de estrellas que el ser humano ha decidido agrupar, conectar a través de líneas imaginarias para crear una imagen, es decir, un símbolo, es algo imaginario. Estas estrellas están separadas por muchas distancias, etcétera. Si lo analizamos en tercera persona, astronomía de movimiento absoluto, esta figura que está aquí no existiría, porque las estrellas tienen mucha distancia entre ellas, están separadas. Pero desde la astronomía aparente, pareciera ser que estas estrellas tienen esta ubicación subjetiva y hemos decidido agruparlas, ¿no? Crear imágenes a nuestra conveniencia. Eso también lo voy a profundizar más. Ahora, si bien hay 88 constelaciones, al día de hoy hay 88 constelaciones en nuestro cielo, hay unas en particular que son más importantes y son de las que yo les voy a hablar ahorita. Como les comenté, el ser humano, específicamente los sumerios, empezaron a asociar la circunferencia con movimientos de los astros. Ellos calcularon el perímetro de esta circunferencia y se dieron cuenta que había 6 esquinas, 6 puntos. Eran tan inteligentes que entendían que la circunferencia es una figura geométrica en 2 dimensiones. Si lo llevamos a la tercera dimensión, estaríamos hablando de una esfera. Y si es una esfera, en vez de tener 6 puntos de conexión, tendría 12. Ahí ellos razonaron una figura geométrica que invito a que lo estudien, que se llama vector en equilibrio, que es esta figura geométrica que ven aquí. Es una de las figuras geométricas más estables, consta de 12 radios que están conectados con el centro, de ahí su estabilidad. Pero lo que necesito que entiendan es que los sumerios empezaron a interpretar al observador o lo ubicaron en el centro de esta figura geométrica. En este caso, nosotros seríamos ese centro, el planeta Tierra en general. Y cada uno de estos ejes, que como les acabo de decir son 12, tienen una base, que las acabo de resaltar en rojo. Ellos agarraron estos 12 puntos y los proyectaron en un mismo plano, así como si trazáramos una especie de circunferencia alrededor de nosotros. Las estrellas que coincidían con esta circunferencia se les adjudicó mucha importancia, es decir, se crearon constelaciones que estaban al rango de este plano, que son las famosas constelaciones del zodiaco. Y esto genera una ilusión óptica muy interesante. Aquí están representadas en esta imagen las 12 constelaciones del zodiaco, que son las que coinciden con este plano de observación, que es el plano en el que está girando nuestro planeta Tierra. Y pueden darse cuenta, aquí está resaltado en verde el movimiento de traslación de la Tierra, aquí está el Sol, pero vamos a empezar aquí con esta primera ubicación del planeta Tierra. En esta ubicación aparente, el Sol está eclipsando esta constelación, la constelación de Tauro. Pero con el transcurso de los días, cuando la Tierra ya tenga otra ubicación, aparentemente el Sol va a estar eclipsando en la siguiente constelación. Y así sucesivamente. Cáncer, Leo, y así haría en todo el transcurso del año. Es decir, cada cierto tiempo el Sol va eclipsando diferentes constelaciones, para un total de 12 constelaciones. Entonces ya no tenemos meses infinitos, sino que sabemos que 12 meses, ya sabemos el concepto del mes por la luna,
pero ahora lo llevamos a las constelaciones. 12 meses por 12 constelaciones del zodiaco son un año. Viene el concepto del año. Ya no tenemos meses infinitos. Ese fue el gran aporte de las constelaciones. Y ahora finalmente hablar de la astrometría planetaria. Para ello debemos hablar un poquito de historia. Nuestros antepasados se dieron cuenta que el Sol hace un recorrido casi siempre por el mismo lugar. Esto pasaba día tras día, el Sol pareciera siempre pasar por la misma región del cielo y trazaron una línea imaginaria que los sumerios denominaron eclíptica. ¿Ok? Ahorita vamos a razonar qué es realmente esa línea. Se dieron cuenta que en la noche la luna y algunas estrellas también pasaban por la eclíptica. Pero lo más interesante fue unas estrellas aparentemente más brillantes que el resto, un poco más grandes, que también se movían por esta línea llamada eclíptica. Empezaron a estudiar estas estrellas y se dieron cuenta que al mes siguiente estas estrellas se movían en sentido opuesto, tenían un movimiento retrógrado. Supongamos que este movimiento representa el movimiento diario de la noche, pero al mes siguiente estas estrellas cada vez salían más tarde, tenían un movimiento retrógrado, se retrasaban. Las llamaron estrellas errantes. Fueron 5 estrellas errantes que empezaron a estudiar, que tenían colores, luminosidades y tamaños diferentes y se movían de manera peculiar. Aquí está la denominación, la pronunciación planetes, que significa errante, y de ahí su denominación completa, Asteres Planetae, estrella errante. De ahí viene la palabra o la denominación planeta. Entonces, entre lo que es el Sol, la Luna y estas 5 estrellas errantes, fueron los 7 astros, otra vez aquí el número 7, los 7 astros que estudiaban muchísimo, tanto astrónomos como astrólogos. Ahora, en astronomía hay un concepto que es magnitud, que es la luminosidad, y hay una clasificación en escala numérica. ¿Sí? Cuando el número está en negativo, quiere decir que es muy brillante. Y cuando el número ya está en positivo, quiere decir que es débil su luminosidad. Magnitud aparente. Aquí tenemos a nuestro Sol con una magnitud aparente de menos 26,7. Es decir, para nosotros es bastante luminoso, el objeto más luminoso porque es el objeto más cercano a nosotros. Los sumerios lo conocían como Utu. Los egipcios lo empezaron a denominar como Osiris. Los griegos como Helios, de ahí el nombre del elemento de la tabla periódica. Y los romanos como Apolo. Pasarían muchos años para que entendieran qué era realmente el Sol, visto desde el enfoque científico, ¿sí? Una esfera de plasma. La Luna, el segundo objeto más brillante de nuestro cielo, aparentemente menos 12,7 de magnitud. Los sumerios lo llamaron Ensunanana, los egipcios Isis, los griegos Artemis, igual que los romanos Artemisa. Y las estrellas errantes, esta principalmente, una muy pequeña, con una magnitud que varía de menos 2.0 a 5.5, varía de acuerdo a la época del año. Los sumerios lo llamaron Pacu, los egipcios lo llamaron Tot, el escriba de los dioses, los griegos lo llamaron Hermes y los romanos lo llamaron Mercurio. Esa es la razón por la cual este pequeño planeta se llama Mercurio. Aquí está su periodo de rotación, luego profundizaremos en esos temas. Había una estrella muy brillante, de una magnitud de menos 4.9. Los sumerios lo llamaron Tisku Inanna, los egipcios Hathor, los griegos Afrodita y los romanos Venus, razón por la cual se conoce como nuestro planeta Venus. Está nuestro planeta Tierra, que por supuesto al estar dentro de él no era considerado como otro astro,
se asociaba mucho a Gea, la madre tierra, como una deidad femenina, pero no se interpretaba como un astro más en nuestro sistema. Había una estrella rojiza asociado mucho a la guerra. Según los astrólogos, muchos periodos de guerra coincidían con que se viera esta estrella rojiza. El color rojo también se asociaba a la sangre y al óxido de las herramientas, de las armas y de los trajes que portaban los guerreros. Una magnitud, aquí está asociada, 2.6 a menos 2.9, también varía. Los sumerios lo llamaban Mulgues-Sábaba, los egipcios Sekhmet, los griegos Ares y los romanos lo llamaban Marte, el dios de la guerra, que es nuestro famoso planeta Marte, el planeta rojo. Otra estrella, aparentemente estrella, que se estudiaba con una magnitud de menos 2.9, considerablemente brillante. Los sumerios la llamaban Ningelar, los egipcios el dios Amon, los griegos lo llamaron Zeus y los romanos lo llamaron Júpiter, nuestro gran planeta gaseoso, el planeta Júpiter. Y finalmente, una estrella de color amarillo pálido, también considerablemente brillante en comparación con otras estrellas, menos 0.49 de magnitud. Los sumerios lo llamaron Nindar, los egipcios Rat, los griegos Cronos, el dios del tiempo, los romanos lo llamaron Saturno, nuestro hermoso planeta con un anillo. Si se dan cuenta, nada más les mencioné 5 planetas, cuando se sabe el día de hoy que son más. Y esto se debe precisamente a que en la antigüedad, como no habían telescopios, no se podían observar planetas mucho más lejanos, por lo tanto los antiguos no pudieron estudiarlos ni registrarlos. Pero eso cambiaría con el astrónomo William Herschel, fanático del modelo de telescopio de Isaac Newton, que era un telescopio mucho más grande que el prototipo que había hecho Isaac, y pudo observar por primera vez al planeta Urano. Y finalmente, dos científicos muy reconocidos, John Couch Adams, científico británico, y Urbain Jean-Joseph Le Verrier, un astrónomo francés, fueron los primeros en deducir la existencia de un octavo planeta. Pero lo hicieron a través de las matemáticas, a través de cálculos. Y no fue sino el científico Johann Gottfried Galle, un científico alemán, que a través de este cálculo pudo observar por primera vez a Neptuno. Ahora, ¿qué uso astrométrico tienen los planetas como tal? Bueno, aquí tenemos la eclíptica, tenemos un planeta, cualquiera, y en la antigüedad, para poder registrar el movimiento de estas estrellas errantes, se ayudaron de un concepto que se llama asterismo, ¿sí? No lo vayan a confundir con asterisco. Asterismo. Es un conjunto de estrellas que, a diferencia de las constelaciones, ojo, no se deben confundir, las constelaciones son un conjunto de estrellas que se han unido y ya hay un convenio en el que se dice que es así. Este conjunto de estrellas, por ejemplo, hace esta imagen representa esto, tiene una historia mitológica y es aceptado a nivel mundial. Pero el asterismo es como si fuese una especie de constelación, pero personal, individual, subjetiva. Una persona puede ver un conjunto de estrellas que le parezca interesante a nivel visual y lo puede agarrar como punto de referencia de partida, en este caso de este planeta. Yo voy a registrar cuántos días pasan desde que este planeta partió de este asterismo hasta que regresa. Pasan los días, pasan los meses, voy registrando día por día hasta que yo veo que esa estrella errante, que es un planeta, regresa a este mismo punto del cielo. ¿Cómo sé que es el mismo punto aparente? Bueno, porque me ayudé de un asterismo, una imagen subjetiva, personal, individual de un conjunto de estrellas que estoy usando como referencia. Entonces aquí tenemos los planetas de nuestro sistema solar. Importante. 365 días, simplificado, son un año. Y un año es una vuelta alrededor del Sol. Es decir, 360 grados. Aquí se los voy a representar. 365 días de son 1B, una vuelta. Cuando empezaron a estudiar los diferentes astros,
y aquí vamos a agregar los últimos, los que fueron los más modernos, se dieron cuenta que cuando ocurren 88 días terrestres, es decir, cuando la Tierra da 88 vueltas sobre sí misma, Mercurio ya ha dado una vuelta alrededor del Sol. Cuando han pasado 225 días aquí en la Tierra, Venus ya ha dado una vuelta alrededor del Sol. Cuando aquí en el planeta Tierra han pasado 687 días, Marte ya ha dado una vuelta alrededor del Sol. Y así sucesivamente. Cuando aquí en la Tierra han pasado 4.333 días, Júpiter ha dado una vuelta. Cuando aquí han pasado 10.759 días, Saturno apenas ha dado una vuelta. Cuando aquí en la Tierra han pasado 30.689 días, Urano ha dado una vuelta. Y cuando han pasado 60.182 días en la Tierra, Neptuno apenas ha dado una vuelta. Entonces, si hacemos un cálculo muy simple, que no voy a profundizar en eso ahorita para no agobiarlos, porque sé que ya les he dicho mucha información, podemos transformarlo en vueltas. Si hacemos una simple división, nos damos cuenta que cuando en la Tierra da una vuelta alrededor del Sol, Mercurio ha dado 4.14. Venus ha dado 1.62, siempre como referencia a la vuelta terrestre. Cuando la Tierra da una vuelta, Marte ha dado 0.53, Júpiter 0.08, Saturno 0.03, Urano 0.01 y Neptuno un número extremadamente pequeño, 6.06 por 10 a la menos 23. Entonces, con esto yo me puedo dar cuenta de algo interesante, y es que cuando la Tierra da una vuelta, Mercurio da 4.14. Quiere decir que Mercurio da vueltas más rápido que la Tierra. Venus da 1.62, da una vuelta, sigue siendo más rápido que la Tierra, pero dense cuenta que descendió, ya no es tan rápido como Mercurio. Marte, por lógica, es más lento que nosotros. Júpiter, mucho más lento. Saturno más, y así sucesivamente. Es decir, los planetas que están más cercanos al Sol giran más rápido y los que están más lejos giran más lento. Esto lo podemos transformar en años también con un cálculo, ¿sí? Porque ya sabemos que 365 días son una vuelta y una vuelta es un año. Podemos llevarlo como referencia de años terrestres a cada uno y así sucesivamente. Tenemos esta forma. Y con esta información podemos calcular cuánto tiempo tardan los planetas en hacer conjunciones. Una conjunción es una ilusión óptica de que los planetas parecieran acercarse, incluso hasta fusionarse, unirse. Aquí se los voy a demostrar con esta imagen. En este caso, todos los planetas están en conjunción porque están alineados, pero eso no quiere decir que están uno al lado de otro, es una ilusión de perspectiva. Nosotros desde acá pareciera ser que vemos que los planetas se unen. Entonces, entre Marte y Júpiter, para que Marte coincida de una vuelta alrededor del Sol y vuelva otra vez hacia Júpiter, le cuesta 2.23 años. Para que Júpiter dé una vuelta y vuelva a coincidir con Saturno, tienen que transcurrir 20 años. Para que Saturno dé una vuelta completa y coincida con Urano, 45 años. Y lo mismo con Urano y Neptuno. 172 años para que vuelvan a coincidir en el cielo. Estas conjunciones empezaron a servir como mediciones de tiempo mucho más grandes. En la antigüedad están un poquito en desuso, no tienen una gran importancia o relevancia en nuestros calendarios, pero en la antigüedad sí. En la antigüedad sí tenía importancia. Sobre todo la conjunción entre Júpiter y Saturno, que le decían los grandes cronocratores, sí, medidores de tiempo. Entonces, estudiantes, como pudieron ver, esto fue un repaso muy corto de lo que es la historia de la astrometría y cómo se entrelazan todas y cómo todas contribuyeron a nuestra concepción del tiempo. En las próximas clases ya nos especializaremos en cada área y lo veremos con mayor tranquilidad para no agobiarnos con tanta información. Pero estén estudiando, estén investigando. Les mando un saludo y recuerden, con los ojos en las estrellas, pero con los pies sobre la tierra. Nos estamos viendo.